Bienvenido, estimada audiencia, al Tabernáculo Bíblico Bautista en el mundo metaverso. Un mundo digital donde me puedo dirigir a ustedes, cerca, a la distancia, o donde Dios permita, en cualquier parte de este globo terráqueo, que me pueda escuchar. Hoy quiero dirigirme a ustedes con el tema 4 lecciones del libro de Josué. Y he tomado como texto para este tema siempre en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Y veamos que lo dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Estas palabras son emocionantes para muchos, porque hay muchos predicadores que se acreditan a sí mismos ese versículo. Y déjeme aclararle algo: la palabra de Dios está escrita para todos, pero hay porciones de la Biblia que no son para nosotros. Son exclusivamente para este tiempo, momento y etapa, y para este hombre de la historia, Josué, que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero déjeme decirle lo siguiente como introducción. Josué hace algo maravilloso a través de esta porción de la Biblia que hemos leído. Nos revela que él tenía confianza en Dios y valor ante los hombres. Son las cosas que caracterizaron a Josué durante toda su vida. Esto es, volver nuestra mirada de lo visible a lo que no se ve. Significa que hay que volver nuestros ojos al Dios vivo y verdadero. Así como lo hizo Josué en esa época, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hizo Noé. Así también se requiere de nosotros, que nuestra mirada se vuelva de lo visible a lo invisible, a lo que no se ve. Y eso va a marcar la diferencia en este mundo en el cual nos encontramos hoy en el siglo XXI. También déjeme decirle lo siguiente: la nación de Israel es la nación prominente en el Antiguo Testamento. Nació en Génesis. En Éxodo fue escogido. En Número fue probado. En el libro de Levítico fue aceptada por la sangre. En Deuteronomio recibió instrucciones. Y en el libro de Josué vemos conflictos y conquistas. Esto me permite llevarle a declarar la primera lección del libro de Josué para nuestras vidas espirituales. El primer punto le he colocado: ¿quién te crees tú? Moisés había tomado a Josué, pero Dios era el que lo había instruido. Donde subía Moisés, ahí iba Josué. Moisés iba a platicar con Dios al templo o al tabernáculo, ahí iba Josué. Ya aquel hombre Josué que había nacido en esclavitud durante 40 años en el desierto, él observaba a Moisés, lo que hacía, la obediencia hacia Dios, la fe hacia Dios. Esto le llegó a permitir que en el momento que Moisés fue quitado de este mundo, lo sucediera Josué. Y esta obra maravillosa ya no iba a ser dirigida, ya cuando José, a sus 40 años que entraba a la tierra prometida, ya no iba a ser dirigido por visiones, ni iba a hablar Dios cara a cara con él, sino que iba a ser dirigido por la ley. Así lo dice Josué 1, versículo 8, si no me equivoco, 9, que iba a estar la ley delante de sus ojos, porque ya Dios no iba a hablar con él, sino que Josué se iba
a dirigir a través de la ley ya escrita en ese momento. Antes, en el tiempo de Moisés todavía no, pero en el tiempo de Josué ya estaba escrita la ley. Entonces Dios le dice, si la ley permanece de día y de noche delante de ti, entonces harás prosperar tu camino. Si lo obedeces, la haces y te dejas dirigir por ella. De cumplirla, pues nadie hasta ese momento la había cumplido, ni después también, hasta que vino Cristo, que cumplió esa ley y nos dio gracia a nosotros. A través de esa gracia que en la cruz del Calvario fue obtenida, no fue fácil, hoy nosotros la gozamos. Entonces, en esta parte de la Biblia, en este punto número 1 que quiero tocar, de Josué 5:13, Josué había adquirido ya una fama, porque Dios le dijo que iba a tener fama. Bueno, ¿quién no quiere tener fama? ¿Quién no quiere que Dios haga de él algo espectacular en este mundo? Pero no es para todos. Y para que Josué no se creyera este punto número 1 lleva, ¿quién te crees tú? Porque aquí el único que se debe de creer algo es Cristo, nadie más. Entonces, para que Josué bajara un peldaño de la escalera, que iba subiendo ya la tercer peldaño o cuarto, ya se creía el gran sucesor de Moisés, el gran general, es momento que Dios se le aparezca. Y decíamos en Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué razón Josué hace esa pregunta? Porque ya se creía el gran general. Ya había pasado el Jordán. Ya había hecho algunas instrucciones que Dios le había dado. Y aquí dice, yo soy el gran general. Yo voy a pasar y dar la conquista a este pueblo. Entonces Dios aparece y le dice, ¿quién eres tú? Y aquí, cuando se aparece y ve a este hombre con una espada desenvainada, terrible para Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Entendió que él no era el general. Entendió que era un soldado raso, que iba a recibir órdenes. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A quién se recuerda eso? A Moisés. Cuando va a ver aquella zarza o aquel monte en llamas que no se apagaba y se acercó. En ese momento oye la voz divina y le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Moisés lo hizo así, y también así lo hizo Josué. Sometidos a una obediencia, por lo cual Moisés tuvo muchas conquistas, y así también Josué, pero en algunos aspectos vamos a ver acá que Josué falla. Así como también Moisés falló delante de Dios. No hay un ser perfecto. No hay nadie que se pueda creer algo sobre esta tierra. No hay ningún gobernante que crea creerse el salvador de este mundo, o un político que quiera decir, yo voy a cambiar el país. En ninguna manera. Ni solo el hombre, ni agrupado el hombre, ni en un conjunto de partidos políticos pueden salvar un país o una nación o cambiarla. Solamente Cristo.
Pero cuando nosotros como guerreros, como gobernantes, como políticos, como personas, como siervos de Dios, como ovejas del redil del cuerpo de Cristo, reconocemos la autoridad y los humillamos ante el supremo gobernante, ante el general de generales, ante el príncipe de los ejércitos de Israel, Cristo mismo, y los humillamos y los despojamos de toda aquella vanidad nuestra, de toda aquella autonomía nuestra, de todo aquel yo, y nos volvemos humildes delante de Dios. Ahí está la diferencia. Eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que hizo Josué, eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que hizo Noé, eso es lo que hizo Isaac, eso es lo que trató de hacer Jacob, quien después se llamó Israel, y hasta que entran a la tierra prometida se definen las 12 tribus de Israel, o en parte del camino del desierto, cuando hay esa división que cada tribu va con su bandera alrededor del tabernáculo. Entonces, mi estimada audiencia, estimado predicador, pastor, o gobernante o político, o persona natural, o una oveja o servidor de Cristo, nuestra grandeza se hace nada delante de la presencia de Dios. Y de esa manera vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. Número 2, segunda lección: Josué creyó y obedeció la palabra de Dios. Y leamos así Josué 6 del 15 en adelante. El séptimo día se levantó al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Dios os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Dios con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Mire, qué insólito y qué extraño esto, ¿eh? Cómo estas personas se salvan y no aquellas personas que se creen ser algo, o puritanas. Pues Dios, como dice su palabra, Él no vino a salvar puritanos ni sanos. Él vino a salvar lo que se había perdido y lo que está perdido. Lo que creemos en nuestra vida que por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias obras no podemos encontrar la salvación. Y aquí Rahab, la ramera, como lo explica acá, o como lo menciona acá la Biblia, nos da esa lección. Esta dice: vivirá con todos los que estén en casa con ella. Mire qué misericordia de nuestro Dios, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios y entren en el tesoro de Dios. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con grande vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta las bueyes y las ovejas y los asnos. Entonces podemos decir aquí, de Dios es la victoria y la posesión es para Israel. Mire qué lección. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, que la posesión nuestra es que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, para recibir esa posesión espiritual, vamos a tener que darle la victoria a Dios. De otra manera, no podemos tomar, disfrutar, deleitarlos, ver esa gloria de Dios sobre nuestras vidas. Una lección increíble para la iglesia de Cristo
del siglo XXI. Y esto nos recuerda que así como Josué actuó por fe, así como Abraham actuó por fe y le fue contada por justicia, dice, Josué pudo obtener victoria acá. Josué pudo tomar la posesión de Jericó, porque la victoria es de Dios. Entonces a través de la fe nosotros podemos tomar esa posesión de esas riquezas espirituales que Dios los ha bendecido en los lugares celestiales. Puede venir una bendición, si es posible, material a nosotros, si actuamos como Josué por fe. Y eso nos recuerda Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Josué buscaba a Dios. Escúcheme, estimada audiencia. Viene Josué, se prepara, toma los combatientes de Israel, los pone en fila y vienen a darle una vuelta a Jericó. El atalaya comienza a gritar hacia adentro de la ciudad y le dice: esperen un momento, general o rey, no ataca al pueblo de Israel. Comenzaron a dar una vuelta y se retiraron. Y vuelve a gritar el atalaya: ya se retiraron, tranquilos. Al siguiente día el atalaya vuelve a gritar: ahí vienen de regreso, preparémoslo. Y vuelve a gritar nuevamente al rey: rey. Otra vuelta volvieron a dar y ya se fueron. A lo cual esto lo hicieron por 7 veces. Y al 7º día que venía lo volvieron a hacer ese mismo día 7 veces más. Ya el ejército de Jericó ya estaban ya hasta riéndose, dijeron: estos tan locos. Y también los soldados de Josué le decían, a los capitanes de Josué le decían: mira, Josué, ¿qué pasa pues? Ya estamos hasta borrachos de tanto dar vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué no atacamos? Y Josué le dice: no soy yo el que estoy dirigiendo esta batalla, es el príncipe de los ejércitos de Israel, es Cristo, es Dios mismo, y yo le obedezco a él. Y él me ha dicho que solo vamos a gritar y los muros van a caer. Y así sucedió. ¿Qué hizo que Josué tuviera la victoria? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y obediencia a la palabra de Dios le dio victoria al ejército de Israel y pudieron conquistar Jericó. Esto lo lleva al punto número 3, o a la lección número 3. Y aquí está la conquista de Jai. Pero Josué se descuidó. A esa victoria se le olvidó que Dios le había dado la victoria. De Josué era la posesión, la victoria es de Dios. Y cuando nos olvidamos que la victoria es de Dios, y creyendo que lo que yo he alcanzado, lo que yo he hecho, esos grandes ministerios que tienen algunos predicadores, o esas grandes riquezas que tienen algunas personas, creen que por sí mismos lo han hecho. Y no se les olvide que hay una historia donde dice: el rey Nabucodonosor se creyó. Daniel estaba diciendo que no creyera nada, que esa grandeza del reino había sido dada por Dios. Pero a Nabucodonosor se le olvidó eso. Y un momento determinado dijo: todo este reino lo he conquistado con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi poder, con mi ejército. Y de inmediato dice que se hizo un animal, una bestia, o semejante a un animal, a una bestia, por 7 años, hasta que reconoció de quién era la victoria, de quién era la gloria. Dice que fue restaurado nuevamente a su reino Nabucodonosor. Y muchas personas así nos pasa, y así le pasó a Josué. Después de haber tenido esas batallas, esas conquistas, creyó que su pueblo era poderoso, e hizo meter eso en la mente de su pueblo, de su ejército, de sus capitanes, de sus generales,
que eran hombres sagaces, hombres de batalla, hombres ágiles para la batalla. Pero era Dios quien estaba dando la victoria a Josué y se le olvidó. Entonces, aquí vemos en la lección número 3 del libro de Josué, vemos a Jai, que representa los deseos de la carne en el creyente. Eso lo hizo perder al pueblo de Israel. Y veámoslo en Josué 7:2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Ya estaban confiados. Creían que ellos eran todo, que ellos habían conquistado. Que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Eso está fácil de conquistarla. Y tomarán a Jai. Y no fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se confiaron. Creyeron que ellos eran el gran ejército poderoso. Josué se creyó el gran líder, el gran general. Se olvidó que se le había aparecido el príncipe de los ejércitos de Israel. Dice el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: oh Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Dónde he escuchado eso? Por 40 años en el desierto escuchó esa queja. Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado en el otro lado del Jordán. Oiga cómo actúa Josué acá. Por creerse que él era todo. Y no desconfió aún de sí mismo, porque el peor enemigo que nosotros tenemos no son las personas de afuera, somos nosotros mismos. Nuestra carne los hace caer muchas veces, nuestros malos pensamientos o pensamientos algunos, o nuestro corazón que nos engaña nos hace caer muchas veces. Y aquí Josué está haciendo un grave error. No va delante de Dios a decirle: Señor, ¿por qué pasó esto? Sino que se pone a llorar. Se queja delante de Dios. Quiere volver atrás allá a Egipto. Porque le dice: mire, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo en el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Oiga, ay Señor, ¿qué dirá? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Dios le había dicho lo contrario, que ellos iban a tomar la tierra, no que iban a borrar su nombre de ella. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mire, le echó la culpa a Dios. Y era Josué el que era el culpable. La debilidad de la carne, los deseos de la carne lo habían engrandecido. Versículo 10. Y Dios dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios le dice: porque sos un payaso, hombre. Recordate que sos carne. Recordate que tenés placeres en la carne. Te envaneciste en un momento de tu victoria, de tu capacidad. Tenés una gran iglesia y te crees un gran ser humano, un humano sobrenatural. Sos un gran gobernante que crees que estás cambiando el mundo.
y te crees un Dios. Bueno, eso lo vemos allá en Génesis capítulo 3, ¿va? Y serán como dioses. Eso es lo que se creen hoy los gobernantes y cualquier persona hoy en día. Pero aquí había un problema. Alguien había agarrado del anatema. Y el versículo 20 y 21 del capítulo 7 de Josué lo dice lo siguiente. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Es que las cosas de este mundo son buenas, atractivas, deleitosas. Mire, las tendencias como están hoy en el siglo XXI, cómo la tecnología está dañando tanto nuestra juventud, quitando nuestra cultura. Los están deshumanizando a nosotros los seres humanos. Y al hombre lo están desconstruyendo. Lo están dejando sin identidad. Ya no sabe si es hombre o mujer. O lo están volviendo como una cosa que puede ser sustituido por otra cosa. Eso es lo que está haciendo hoy la ingeniería social. Los grandes pensadores de la tecnología, dirigiéndolos al transhumanismo. Dice que era bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Platalba. El amor al dinero es el principio de todos los males, los cual codicié, la codicia, ¿va? Y tomé. Y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, este deseo de la carne, esto que codicia la carne, esto que desea la carne, metió en problemas al pueblo de Israel. Perdió una batalla ante un pueblo insignificante. Así perdemos nosotros los cristianos. Perdemos tantas bendiciones espirituales porque algo significante lo dominó nuestra carne, porque lo creemos que nosotros somos los santos, somos los poderosos, somos, no sé, los supermanes, los hombres, los dioses. Pero cuando reconocemos que Cristo mató, destruyó los deseos de la carne en la cruz del Calvario, y Cristo viene a morar en nosotros, vamos a decir aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago, no lo hago en mi carne, lo hago en la fe de Cristo. Esa es la diferencia para vencer los deseos de esta carne. Porque muchas personas que confrontan los placeres, los deseos, la codicia de esta carne, cae derrotado ante sus enemigos. Pero si reconocemos en nuestro corazón que Cristo venció los deseos de la carne, entonces vamos a ser victoriosos. ¿En quién? En Cristo, porque de Cristo es la victoria. De nosotros es la posesión y esas bendiciones espirituales. Esto me lleva al punto número 4 y aquí terminamos, estimada audiencia. Gracias por acompañarme en este nuevo estudio. La lección número 4 del libro de Josué la encontramos con Gabaón. Representa a Satanás. Estos actuaron con astucia y engaño. Así actúa el padre de toda mentira, con astucia y engaño. Así engañaron al pueblo de Israel, a Josué, porque no consultaron tampoco aquí a Dios. Josué, aquel hombre que dijo, que leímos al principio, que dice que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo y a partir de hoy te voy a engrandecer. Pero ese engrandecimiento que Dios le dio, hubo mucha vanidad. Se le subieron los humos a Josué. Y en 2 ocasiones tiene grande derrota por no consultarle a Dios. Y aquí lo de Gabaón o los gabaonitas lo engañan con astucia a Josué. Josué 9:3 nos dice acá, esta otra lección, así como el enemigo los engaña hoy en día también. Estas tendencias de este mundo que están hoy en día, muchas cosas que están pasando. La política más confundida que a ver quién. Los cristianos más materiales que a ver quién. Muchos predicadores o pastores dicen o decimos que tenemos la verdad cuando los hemos alejado de esa verdad que es la palabra de Dios. ¿Qué tenía Josué? La ley. ¿Y qué le dijo Dios? Que medite de día y de noche. Entonces
Si haces como está escrito ahí, vas a prosperar tu camino. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya no, Dios no los habla, ni por sueño, ni cara a cara, ni por profecía, sino que tenemos la palabra bendita de Dios en nuestras manos. Hoy ya electrónica también, si la quiere escuchar también en audio. Pero aunque la tenemos hoy a través de la tecnología fácilmente, no obedecemos a la palabra de Dios. Y mire lo que sucede aquí, Josué 9:3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, es que los enemigos saben, nuestro adversario sabe que está derrotado, y los enemigos saben que no le pueden hacer frente a un hijo de Dios. Por más que se empeñen, que la hechicería, que la brujería, que la santería, que cualquier cosa que quieran hacer, ellos saben que están derrotados delante de Dios. Y aquí en este mundo nada pasa sin que Dios lo permita. Ellos lo saben muy bien. Quien no lo sabe y se nos ha olvidado somos nosotros, los hijos de Dios. Porque no queremos acudir al Espíritu Santo que nos recuerde lo que Cristo dijo, lo que Cristo predicó, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos a un lado al Espíritu Santo, quien nos recuerda la palabra de Dios, quien es nuestro consolador, quien intercede por nuestras debilidades, caemos en estos errores que cayó el pueblo de Israel, que cayó Josué, que cayeron los ancianos que estaban con Josué, los líderes que estaban con Josué. Versículo 4. Y usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 6. Y vinieron a Josué el campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitase en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas. Mentiroso. ¿Cuántos sabemos así? Predicadores y todos involucrados, cristianos, servidores, ovejas, que Pinocho, que era Pachito, ese muñeco de madera que le llamaban Pinocho, que cuando mentía le crecía la nariz. Los de Gabaón eran similares. Y dice: y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Dios, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sahón rey de Adbón y a Og rey de Basán. Estos eran los reyes gigantescos, o los hombres grandes, o los gigantes, que estaban en Astarot, y Moisés los venció a todos. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y he aquí ahora ya es seco y mohoso. Entonces estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos también estos nuestros vestidos, y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Dios. Ahí está el problema: no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juró los príncipes de la congregación. Estimada audiencia,
Todo pasa por no consultar la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos de todo. Habla de todo. De lo que usted quiera, habla la palabra de Dios. Y cuando lo consultamos, nuestras decisiones son mejores. Cuando esperamos en Dios, aunque es difícil esperar en Dios, pero a la larga es de mucha bendición. Cuando recibimos la autorización de Dios, el permiso de Dios, las cosas salen bien. No por ser cristianos o porque usted se ha convertido a Cristo le van a salir todas las cosas bien. No, prepárese. Vienen algunas cosas difíciles en el camino, tal vez para probarlo que verdaderamente somos hijos de Dios, o hemos venido a Dios por algún beneficio o por algún interés. Vamos a ser probados. Y nuestra fe muchas veces la van a hacer tambalear. Ahí lo vamos a ver en la dificultad. Vamos a ver si verdaderamente hemos venido a Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, para poder descubrir la mentira, el engaño del enemigo, el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Efesios, en su capítulo 6, que nos vistamos de toda la armadura de Cristo. Y además nos recuerda que resistamos al enemigo y Él huirá de nosotros. Entonces, mi estimada audiencia, hoy en día en el siglo XXI, para poder hacerle frente a las adversidades de todo lo que está pasando en el mundo, y muchas veces he hablado de diferentes temas que creo que ya los tengo aburridos ahí, pero están sucediendo, están avanzando en cada gobierno, en cualquier gobierno del mundo. La agenda globalista está avanzando y está llevando a las naciones, al pueblo, a los seres humanos a su propósito, los está arrastrando. Pero para poder pelear con la palabra de Dios acá y la espada del Espíritu aquí en la otra mano, y poder vencer las acechanzas del enemigo, la astucia del enemigo, el engaño del enemigo, el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos recuerda que los vistamos de toda la armadura de Dios, porque vamos a ir a la guerra. ¿A dónde fue Josué y el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida? Fueron a la guerra. Momentos de conquista para Dios, y la provisión cuando hayamos vencido con Cristo. Él nos va a dar la posesión nuestra. ¿Y cuál es la posesión nuestra? Cristo, nuestro corazón. Y en Cristo dice que somos más que vencedores. Y Cristo es la esperanza de nuestra vida. Estimada audiencia, mire qué lecciones nos da la palabra de Dios. Aprécialas, medítelas. Oiga cuantas veces usted quiera esta predicación, hasta que usted saque esa pureza, esa enseñanza que Cristo tiene para su vida. Dios le bendiga.